la familia se organiza y escuchemos al compañero valorando Sergio. lo que es nuestro ñandereco, la cultura. Siempre ha sido guiado y siempre ha sido organizado en familia. Antes de que hubiese la alfabetización, la educación occidental, nuestro ancestro ya educaba a nuestro pueblo, a nuestra organización, a través de los 3 espacios dimensionales que existen en nuestra cultura. Siempre estaba organizado la familia. Por excelencia han sido grandes agricultores. No lo enseñaron los ingenieros, los técnicos. Y este pueblo así se ha fortalecido. Pero un día, ¿qué pasó? Llegó el gran desafío de la educación, donde nosotros antes de esto teníamos grandes astrólogos, como hace rato se estaba hablando, ¿no? Eran grandes astrólogos, grandes ingenieros, ellos sabían cómo trabajar y cómo separar la ubicación geográfica, sabían de los territorios que le correspondía a los pueblos originarios. Pero aquí empezamos con este desafío de la educación, donde nos impone ya la alfabetización. ¿Y cuáles son las primeras estrategias que han usado? A través de la iglesia. La iglesia maya, que ha sido a esta altura grande ayuda, ha sido grande un apoyo, una ayuda grande, pero también a través de eso han venido y han impuesto otra forma de cultura y han usado la iglesia para que empiece con la educación. Vinieron los primeros maestros, esto hasta ahora cuesta, yo me acuerdo un poco, le decía mi abuelo, no, dice, ¿para qué voy a la escuela? Si se van a volver vagos, ahí no van a hacer nada, hace poco, después no quiere trabajar en el ser, es verdad, y eso hasta ahora se ve. Ahora, en nuestra comunidad ya no se ve esa excelencia de agricultor, ya no se ve el campo de cultivo. Hablamos mucho de producción, pero ahora tenemos otra forma de producir, otra forma de cultura a través de la educación. Por una parte es buena esta educación que nos impone, pero por otra parte también nos hizo olvidar mucho lo que es nuestra cultura, nuestra tradición. Bueno, a través de la educación vienen ya los desafíos. Han venido los primeros maestros, no han sido los pueblos originarios los primeros maestros, sino han impuesto, con esa imposición vino, y ha sido grande piedra que se puso en nuestro camino. Yo hasta ahí voy a aportar, hasta esta barrera, ha sido una barrera, comenzando de nuestra base, de nuestra organización. A través de esa barrera hay que romper la barrera y lo vamos a aprender. Tenemos ahora jóvenes que ya están preparados, son instrumentos, son esa herramienta, recursos humanos que tenemos para desafiar esta barrera.